Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, no se cieguen nuestra. Paramos para escuchar las palabras de su santidad, el Papa Francisco. Le agradezco, señor presidente, sus palabras de bienvenida y su amable invitación a visitar esta nación. En su persona quiero saludar y agradecer a todo el pueblo panameño. Gracias por abrirnos las puertas de la casa. Comienzo mi peregrinación en este histórico recinto donde Simón Bolívar afirmó que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino. Convocó a los líderes de su tiempo para forjar el sueño de la unificación de la patria grande. Convocatoria que nos ayuda a comprender que nuestros pueblos son capaces de crear, forjar y sobre todo soñar una patria grande que sepa y pueda albergar, respetar y abrazar la riqueza multicultural de cada pueblo y cultura. En esta región, tener al vicario de Cristo, el pastor de pastores, hacemos propicia esta ocasión para expresarle una vez más nuestra total fidelidad y obediencia, nuestro apoyo incondicional y solidaridad en su gran obra en favor de la Iglesia y del mundo. Al profesarle nuestra más grande estima, respeto, aprecio y gratitud, abrimos nuestros corazones para recibir con la mejor voluntad y total disposición su mensaje, el cual será intensa luz y gran esperanza para nuestra misión pastoral en esta tierra centroamericana. En este momento histórico, tristemente marcado por la violencia, la injusticia, la corrupción, la inequidad, la migración forzada y la exclusión social que viven nuestros pueblos, donde las víctimas principalmente son los más pobres. Los pastores, bien sabemos, debemos protegerles, acompañarles y asistirlos siempre, siguiendo el maravilloso ejemplo de aquel prominente miembro del SEDAC que su santidad ha tenido a bien hacer hace solo 3 meses, elevándolo a los altares, San Óscar Arnulfo Romero, lo que nos llena de gozo y lo agradecemos de corazón. Muchos hombres y mujeres, sacerdotes consagrados, consagradas y laicos han ofrecido su vida hasta derramar su sangre por mantener viva la voz profética de la Iglesia frente a la injusticia, el empobrecimiento de tantas personas y el abuso de poder. Recuerdo que siendo cura joven, el apellido de algunos de ustedes era Mala Palabra, y la constancia de ustedes mostró el camino. Gracias. Frutos proféticos de la Iglesia en Centroamérica, me alegra destacar la figura de San Óscar Romero, a quien tuve el privilegio de canonizar recientemente en el contexto del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. Su vida y enseñanza son fuente de inspiración para nuestras iglesias y de modo particular para nosotros obispos. Él también fue Mala Palabra.
sospechado, excomulgado en los cuchicheos privados de tantos obispos. Romero no era un administrador de recursos humanos, no gestionaba personas ni organizaciones. Romero sentía con amor de padre, amigo y hermano. Una vara un poco alta, pero vara al fin para evaluar nuestro corazón episcopal. El lema que escogió para su escudo episcopal y que preside su lápida expresa de manera clara su principio inspirador y lo que fue su vida de pastor: sentir con la Iglesia. Brújula que marcó su vida en fidelidad, incluso en los momentos más turbulentos. Sentir con la Iglesia. La reflexión que quiero compartir con ustedes bajo la figura de Romero. Apelar a la figura de Romero es apelar a la santidad y al carácter profético que vive en el ADN de vuestras iglesias particulares. Sentir con la Iglesia. Cuando San Ignacio propone las reglas para sentir con la Iglesia, perdonen la publicidad, busca ayudar al ejercitante a superar cualquier tipo de falsas dicotomías o antagonismos que reduzcan la vida del espíritu a la habitual tentación de acomodar la palabra de Dios al propio interés. Y así posibilita al ejercitante la gracia de sentirse y saberse parte de un cuerpo apostólico más grande que él mismo, y a la vez con la conciencia real de sus fuerzas y posibilidades, ni débil ni selectivo o temerario. Sentirse parte de un todo que será siempre más que la suma de las partes y que está hermanado por una presencia que siempre lo va a superar. De ahí que me gustaría centrar este primer sentir con la Iglesia de la mano de San Óscar como acción de gracias, o sea, gratitud por tanto bien recibido, no merecido. Romero pudo sintonizar y aprender a vivir la Iglesia porque amaba entrañablemente a quien lo había engendrado en la fe. Un amor con sabor a pueblo. Este amor, adhesión y gratitud lo llevó a abrazar con pasión, pero también con dedicación y estudio, todo el aporte y renovación magisterial que el Vaticano II proponía. Allí encontraba la mano segura en el seguimiento de Cristo. No fue un ideólogo ni ideológico. Su actuar nació de una compenetración con los documentos conciliares. Iluminado desde este horizonte eclesial, sentir con la Iglesia es para Romero contemplarla como pueblo de Dios, porque el Señor no quiso salvarnos aisladamente sin conexión, sino que quiso constituir un pueblo que lo confesara en la verdad y lo sirviera santamente. Todo un pueblo que posee, custodia y celebra la unción del Santo, y ante el cual Romero se ponía a la escucha para no rechazar la inspiración. Así nos muestra que el pastor, para buscar y encontrarse con el Señor, debe aprender y escuchar los latidos de su pueblo, percibir el olor de los hombres y mujeres de hoy hasta quedar impregnado de sus alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias. Y así escudriñar la palabra de Dios. Escucha del pueblo que le fue confiado, hasta respirar y descubrir a través de él la voluntad de Dios que nos llama. Sin dicotomías o falsos antagonismos, porque solo el amor de Dios es capaz de integrar todos nuestros amores en un mismo sentir y mirar. Para él, en definitiva, sentir con la Iglesia es tomar parte en la gloria de la Iglesia, que es llevar en sus entrañas toda la kenosis de Cristo. En la Iglesia de Cristo, Cristo vive entre nosotros y por eso tiene que ser humilde y pobre, ya que una iglesia altanera, una iglesia llena de orgullo,
Una iglesia autosuficiente no es la iglesia de la kenosis, nos decía él en una homilía del 1 de octubre del 78. Esta no es solo la gloria de la iglesia, sino también una vocación, una invitación para que sea nuestra gloria personal y camino de santidad. La kenosis de Cristo no es cosa del pasado, sino garantía presente para sentir y descubrir su presencia actuante en la historia. La presencia que no podemos ni queremos callar, porque sabemos y hemos experimentado que solo Él es camino, verdad y vida. La kenosis de Cristo nos recuerda que Dios salva en la historia, en la vida de cada hombre, que esta es también su propia historia y allí nos sale al encuentro. Es importante, hermanos, que no tengamos miedo de acercarnos y tocar las heridas de nuestra gente, que también son heridas nuestras. Y esto, hacerlo al estilo del Señor. El pastor no puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo. Es más, podríamos decir que el corazón del pastor se mide por su capacidad de dejarse conmover frente a tantas vidas dolidas y amenazadas. Hacerlo al estilo del Señor significa dejar que ese sufrimiento golpee, marque nuestras prioridades y nuestros gustos, golpee y marque el uso del tiempo y del dinero e incluso la forma de rezar para poder ungirlo todo y a todos con el consuelo de la amistad de Jesucristo en una comunidad de fe que contenga y abra un horizonte siempre nuevo que dé sentido y esperanza a la vida. La kenosis de Cristo implica abandonar la virtualidad de la existencia y de los discursos para escuchar el ruido y la cantinela de gente real que nos desafía a crear lazos. Permíteme decirlo, las redes sirven para crear vínculos, pero no raíces. Son incapaces de darnos pertenencia, de hacernos sentir parte de un mismo pueblo. Sin este sentir, todas nuestras palabras, reuniones, encuentros, escritos serán signos de una fe que no ha sabido acompañar la kenosis del Señor, una fe que se quedó a mitad camino. Cuando, recuerdo a un pensador latinoamericano, cuando peor no termina siendo la religión de un Dios sin Cristo, de un Cristo sin iglesia y de una iglesia sin pueblo. ¿Cómo no agradecer tener jóvenes inquietos por el Evangelio? Por supuesto que cansan, por supuesto que a veces molestan, pero me viene el pensamiento, aquella frase que decía un filósofo griego, de sí mismo la decía, yo la digo de los jóvenes, son como un tábano sobre el lomo de un noble caballo, para que no se duerman. Caballos somos nosotros, ¿no? Los jóvenes, en ciertos aspectos, van por delante de los pastores. El pastor, en relación a su rebaño, no siempre va adelante. Por momentos tiene que ir adelante para indicar el camino. Por momentos tiene que estar en el medio para olfatear lo que pasa, para entender el rebaño. Por momentos tiene que estar detrás para custodiar los últimos, que no quede ningún rezagado y sea material descartable. Muchas de esas inquietudes e intuiciones de los jóvenes han crecido en el seno familiar, alimentadas por alguna abuela o catequista. Hablando de las abuelas,
Ya es la segunda vez que la veo. La vi ayer y la vi hoy. Una viejita así, flacucha, de mi edad o más todavía, con una mitra. Se había puesto una mitra que había hecho con cartón y un cartel que decía: Santidad, las abuelas también hacemos lío. Una maravilla del pueblo. Y los jóvenes aprendieron las cosas en la familia, o en la parroquia, o en la pastoral educativa o juvenil. Esas inquietudes crecieron en una escucha del Evangelio y en comunidades con fe viva, ferviente, que encuentra tierra donde germinar. Son muchos los jóvenes que dolorosamente han sido seducidos con respuestas inmediatas que hipotecan la vida. De tantos otros a quienes se les ha dado una ilusión cortoplacista en algunos movimientos y que después sí, los hacen o pelagianos o suficientes de sí mismos, quedan abandonados a mitad del camino. Nos decían los padres sinodales: por constricción o falta de alternativas, los jóvenes se encuentran sumergidos en situaciones altamente conflictivas y de no rápida solución. Violencia doméstica, feminicidios, qué plaga que vive nuestro continente en esto. Bandas armadas, criminales, tráfico de drogas, explotación sexual de menores y de no tan menores, etc. Y duele constatar que en la raíz de muchas de estas situaciones se encuentra una experiencia de orfandad, fruto de una cultura y una sociedad que se fue desmadrando, sin madre, los dejó huérfanos. Hogares resquebrajados tantas veces por un sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común, y que hizo de la especulación su paraíso, desde donde seguir engordando sin importar a costa de quién. Así nuestros jóvenes, sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del primer estafador. El mañana exige respetar el presente, dignificando y empeñándose en valorar las culturas de vuestro pueblo. En esto también se juega la dignidad, en la autoestima cultural. Vuestros pueblos no son el patio trasero de la sociedad ni de nadie. Tienen una historia rica que ha de ser asumida, valorada y alentada. Las semillas del reino fueron plantadas en estas tierras. Estamos obligadas a reconocerlas, cuidarlas, custodiarlas para que nada de lo bueno que Dios plantó se ceje por intereses espurios que por doquier siembran corrupción y crecen con la expoliación de los más pobres. Cuidar las raíces es cuidar el rico patrimonio histórico, cultural y espiritual que esta tierra durante siglos ha sabido mestizar. Empéñense, levanten la voz contra la desertificación cultural, contra la desertificación espiritual de nuestro pueblo, que provoca una indigencia radical, ya que deja sin esa indispensable inmunidad vital que sostiene la dignidad en los momentos de mayor dificultad. Recordemos la exhortación de San Juan: si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Seguir andando.